Nos hemos congregado en esta tarde santa para celebrar la octava noche en oración por el novenario de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Es hermoso ver que estamos llegando a la iglesia poco a poco, que hay mucha gente en el templo hoy cuidando las distancias y el protocolo y todo lo que hay que cuidar. Gracias por ser tan cuidadosos. Pero con todos esos cuidados, gracias por haber llegado hoy hasta aquí para rendirle honor a la Reina del Cielo. Hoy vamos a mirar a la Virgen como el amparo de la fe, esa que nos ampara, que nos socorre, ese puerto seguro donde podemos llegar y vamos a encontrar ese abrazo necesario para poder continuar la vida a pesar de los cansancios, las enfermedades, los terremotos, los sismos, todos los huracanes y los problemas que podamos tener a lo largo de toda nuestra vida. Lo que importa es que tú y yo sepamos que un camino bien corto para llegar a Jesús es a través de María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, que de su mano podemos alcanzar gracia tras gracia, que rezando oportunamente el Santo Rosario es escuchada nuestra plegaria y atendida, y a través de eso podemos caminar pasos agigantados hacia nuestra propia salvación. Pero vamos a verlo también en las lecturas que tenemos hoy a nuestra consideración, que saben que las estamos tomando de la feria. Hoy nos habla Isaías, y esta lectura tenemos que entenderla bien y hacerle un buen marco. Vamos a repetir primero lo que ya sabemos. ¿Qué sabemos? Que las 12 tribus de Israel se habían dividido en dos reinos. El reino del norte, que se había quedado con 10 de las 12 tribus, y Efraín era como la cabecera de ese reino. Y el reino del sur, Judá y Benjamín nada más, 2 tribus, y Judá era la cabeza de ese reino. Y que en este momento lo que está pasando es que el reino del norte, Efraín, se ha juntado con Siria y con otros enemigos para acabar con Judá. Y ellos están seguros que efectivamente van a bajar a Judá, los van a exterminar y pondrán el rey que ellos quieran colocar allí y acabar ya con lo que pueda quedar de la dinastía davídica. Sin embargo, ¿qué es lo que presenta esta primera lectura hoy? Dios habla con su profeta. En este caso, el profeta es Isaías. Y le dice Dios a Isaías: sal al encuentro de Acaz. Acaz es el rey. Con tu hijo Sear-Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada de Betesda. Sube hasta allí, y esto es lo que le vas a decir: vigilancia y calma. No temas, no te acobardes ante estos 2 cabos de tizones humeantes. La ira ardiente de Razín y los sirios y el hijo de Romelía, aunque tramen tu ruina diciendo: subamos contra Judá, sitiémosla, apoderémonos de ella y vamos a acabar con todos. Así dice el Señor: no se cumplirá, esto no sucederá. Ellos están convencidos de que van a acabar con la tribu de Judá y pondrán allí el rey que ellos quieran, porque son más fuertes, porque son más numerosos, porque están mejor armados y porque ya han acabado con un montón de otros pueblos. Ellos no cuentan que la tribu de Judá cuenta con el favor de Dios, con el poder de Dios, con el amparo y la protección de Dios. Entonces, cuando uno lee estas palabras del profeta, tiene que ir a la última cena. Porque cuando Jesús estaba a segundos de su pasión y estaba viviendo su peor agonía personal,
en su agonía, en su enfermedad, en su pandemia, en su terremoto interno, en su huracán que abría en su cabeza, Él sacó tiempo para consolar a los apóstoles, para decirle: tengan calma, confíen en Dios, confíen en mí. Y con esa fuerza les hablaba en la última cena. La víctima era Él, quien iba a perder su vida era Él. Sin embargo, Él consolaba a su pueblo, como para decirte a ti y a mí en esta hora santa: ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿De qué pandemia es que tú padeces por la falta de fe? ¿O cuántos temblores por los miedos humanos y los apegos del mundo tú llevas dentro? ¿Cuántos vientos huracanados por no acabar de definirte como hijo amado de Dios azotan tu matrimonio, tu casa, tu familia y a tus hijos? ¿Cuántos? El Señor lo que quiere decirte es: no tengas miedo, crees en Dios, crees en el Hijo de Dios, crees en su sangre preciosa, abandónate, pídele al Señor que derrame esa sangre preciosa sobre ti, que te lave con esa sangre preciosa. Porque si pides eso al Señor, al pedirlo te comprometes a vivir a la altura de lo que estás pidiendo. Y entonces al final el profeta te va a añadir otra frase: si crees, si tú crees, subsistirás. Si tú crees, esto se cumplirá. Si tú crees, el enemigo no podrá invadirte. El demonio, el mundo y la carne no tendrán parte en tu vida, pero tienes que creer. Y eso nos lleva de por fuerza a otro texto bíblico. Recuerden a Marta peleándose con Jesús porque su hermano Lázaro había muerto. Recuérdenlos a los dos frente a la tumba de Lázaro. Recuerden a Jesús llorando por la muerte de su amigo, llorando, literalmente. Los judíos decían: mira cuánto lo amaba. Recuerden eso. Pero recuerden a Jesús porque Marta ya lo tenía fuera de sí, diciendo simplemente: muevan la piedra. Y Marta, la que estaba fastidiando porque lo quería vivo, en cuanto Jesús pide que muevan la piedra, ella se opone. Y yo siempre digo en ese momento que Jesús tiene que haberle dicho a Marta: Marta, ven, o te peinas o te haces rolos. ¿Los quieres vivos o los quieres muertos? ¿Los resucito o no? Pero ya, ponte de acuerdo. Y lo mismo nos estará diciendo a nosotros en muchos de los asuntos de nuestra vida. Y repitió el Señor: muevan la piedra. Y Marta: que no, que ya apesta, que lleva 4 días enterrado. Y Jesús le dijo: ya, cállate, yo te he dicho que si creyeras, verás la gloria de Dios. Si pudiésemos oír el timbre de la voz de Jesús en nuestro interior gritándonos la misma frase: yo te he dicho que si creyeras, que si dieras rodillas de verdad ante el Santísimo Sacramento del altar, que si te decidieras arrancar de tu alma tanto pecado, tanta miseria, tanto coraje, tanto espiritismo, tanta brujería, tanta changuería, tanta poca vergüenza, tanta mentira, tanta doble vida, tanta infidelidad, si estuvieras dispuesto a arrancar ya del pecho ese pecado que te asfixia, yo te digo que el camino de tus hijos se puede enderezar, que tu matrimonio puede tener un final feliz, que tu enfermedad se puede curar y que todo eso que estás pidiendo se te puede dar, pero tienes que creer y luego vivir a la altura de lo que crees. Y no me digas con tu lengua de hablar que amas a Dios sobre todas las cosas. Decimos siempre lo mismo. Y luego con esa misma lengua estasajas a cualquiera que no piense como tú, que no te caiga muy bien o que no te guste, a cualquiera que no te ría las gracias y tus chistes de quinta. Entonces no es posible que con la misma lengua que digo amo a Dios, estasaje a mi hermano. Si dices que crees en el Señor, se tiene que notar,
Tienes que vivir como lo que crees. Y tienes que alcanzar ser mejor persona. Y en ese ser mejor persona, todo el entorno en el que vives, tienes que hacerlo mejor. ¿Has pensado esto alguna vez? Jesús se eligió a 12 apóstoles, eso lo conocemos bien. Entre ellos había uno, el más joven, se llamaba Juan. ¿Se acuerdan de Juan? Este fue el que en la última cena se recostó a su pecho. Luego la intimidad entre estos dos era muy grande. El amor que se tenían era muy grande. Tan grande que Jesús nunca lo negó. Él aceptó que lo amaba de manera particular. Sin embargo, cuando Jesús tuvo que dejar a alguien a la cabeza de su iglesia, no dejó al que amaba más. No dejó al que amaba más. Entre los 12 que tenía, quizá el que menos le gustaba, porque Pedro era bastante cabeciduro, pero tenía otras características, una madurez particular, una fuerza, un hombre de trabajo, un hombre veraz, lo que dice lo sostiene. Eso es lo que el Señor necesitaba, no un niño bueno y noble y querido con menos fuerza. Dios necesita ver la fuerza en la fe de tu corazón. Hay un punto más grande que ese. Jesús eligió 12 apóstoles y los mandó diciéndoles: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio. Lo recordamos, ¿verdad? Pero cuando Jesús quiso que el evangelio llegara a los gentiles, no se eligió a ninguno de esos 12. Buscó otro, lo buscó de afuera. Y de todos los que podía buscar, era el peor: asesino, cruel, maltratante, egoísta, mujeriego, prostituido. Todos los pecados del mundo se podían resumir en Saulo de Tarso, porque estaba endiosado. Y a ese fue que Jesús eligió. ¿Quién hizo el milagro? ¿Jesús al elegirlo? No. Pablo al convertirse. Pablo al aceptar el llamado, al cambiar su vida, al dejar su montadura y su orgullo y su vanidad y su prepotencia y su arrogancia. Pablo fue el que hizo el milagro cuando permitió que la palabra de Dios germinara en su corazón. Hermanos, el domingo dijimos que ya el Señor, el buen sembrador, salió a sembrar y tiró su semilla. El resto depende del terreno. Y no es lo que quiero ser o lo que aparento ser, es lo que soy de verdad en mi soledad, en mi miseria, en mi pequeñez. Es que reconozco mi porquería y la grandeza del poder del amor de Dios. Y es que quiero salvarme y no le pongo el pie a nadie en el camino para que se condene. Porque a veces quiero salvarme poniéndole el pie en el camino a otros para que tropiecen. Y siendo yo mismo piedra de tropiezo en el camino de otro. Pecando y haciéndote pecar. Invitándote al Señor y llevándote al demonio con nuestras actitudes. Necesitamos entrar en el corazón de Saulo para ver cómo fue que se operó aquel milagro de convertirse. Se cayó de su orgullo, de su soberbia, de su vanidad, de su mentira, de su porquería. Se levantó ciego en total oscuridad, pero vio la luz de Cristo y en adelante no hizo otra cosa que seguir la luz de Cristo. Ojalá que tú y yo podamos en esta novena ver esa luz de Cristo. Y no olvides que si alguien puede llevarnos esa luz, es ella, que es la estrella del mar, es el faro en el puerto, es el poder del rezo del Santo Rosario y de la oración misma, y es la mano que enseñó a Jesús a caminar, el pecho que lo cobijó y lo alimentó, y la voz que le llamó hijo, y el oído que escuchó que él la llamara mamá. Entonces nos fijamos en ella porque ella tiene sus ojos fijos en su Hijo Jesús, en su Padre Dios y en su esposo, el Espíritu Santo de Dios. Que la Señora de todo amparo,
hoy nos haga oír las palabras de Jesús en nuestro corazón. Y las palabras son simples: no temas, el enemigo no te va a hacer daño, cree y confía en Dios. Y al final un reclamo de parte de Jesús: si algunas personas en el mundo hubiesen visto todos los milagros y los signos que tú has visto, ya se hubiesen convertido. Eso es lo que dice el Evangelio de hoy. Ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, ese pueblo se hubiera convertido. Si Sodoma hubiese escuchado la predicación de la palabra de los labios del mismo Cristo, como la escuchó Cafarnaúm, se hubieran convertido. Hay mucha gente que no tiene el privilegio de misa diaria, y tú no sabes lo que caminan a pie para poder llegar por lo menos a una misa al mes. Nosotros lo tenemos todo, y el templo abierto todo el día, y el Santísimo Sacramento disponible para venir a hablar con Él. Si tienes tantos privilegios, el Evangelio de hoy dice que de todos esos privilegios mal empleados tendrás que darle cuentas a Dios. Pide al Señor que te invada con su gracia, que te hable directo al corazón. Pide a María Santísima que te mesa en sus brazos y que puedas oír las nanas que ella seguramente le cantaba a Jesús. Y decídete a convertirte, a aceptar la palabra de Dios en tu vida como estilo de vida y a decir lo que decimos siempre al final: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.